Imagina un avión de combate con 3 motores funcionando simultáneamente, 2 reactores convencionales y una hélice experimental montada en el morro. Ahora imagina que esta combinación aparentemente imposible logró romper la barrera del sonido. Esta no es ciencia ficción, ni una exageración propagandística. Es la historia real del XF-88 Voodoo, el caza que nació como un fracaso rotundo, fue cancelado por falta de presupuesto, resucitó como un laboratorio volante con una configuración nunca antes vista, y finalmente se transformó en uno de los cazas más letales de la Guerra Fría. Todo comenzó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos se enfrentó a un problema que parecía imposible de resolver. El P-51 Mustang había sido la estrella indiscutible de los cielos durante la guerra. Este legendario cazabombardero estadounidense escoltó cientos de bombarderos B-17 Flying Fortress por toda Europa y el Pacífico, devastando posiciones fortificadas japonesas y alemanas con precisión mortal. Pero cuando las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 y la guerra llegó a su fin abrupto, el Mustang quedó relegado instantáneamente a un pasado glorioso pero obsoleto. La era de los motores de pistón había terminado, la era de los reactores acababa de comenzar, y con ella llegó la Guerra Fría, un conflicto silencioso pero mortal que exigía aviones completamente nuevos. La Fuerza Aérea de Estados Unidos comprendió rápidamente que necesitaba un reemplazo urgente para el Mustang. El problema era devastadoramente simple, pero aparentemente imposible de resolver. El P-51 tenía un radio de combate de solo 900 millas, y los nuevos bombarderos estratégicos necesitaban escoltas que pudieran volar mucho más lejos y mucho más rápido. Las propuestas iniciales llegaron una tras otra, pero todas terminaron en fracasos espectaculares, que dejaron a los planificadores militares desesperados por encontrar una solución. En uno de los experimentos más ambiciosos y absurdos de la época, cazas P-80 y P-84 fueron literalmente remolcados por bombarderos modificados para extender su alcance operativo y tiempo de vuelo. La idea era simple en teoría. Los cazas se enganchaban al bombardero, volaban hasta la zona de combate sin gastar combustible, se soltaban para escoltar y luego intentaban regresar a la base. En la práctica resultó ser una pesadilla logística completamente impráctica, que puso en peligro a las tripulaciones y demostró ser inútil en situaciones de combate real. Otros prototipos experimentales como el XP-81 y el XP-83 mostraron cierto potencial inicial gracias a su mayor capacidad de combustible. Los ingenieros creyeron durante algunos meses que finalmente habían encontrado la respuesta. Pero las pruebas de vuelo revelaron una verdad amarga. Ambos aviones carecían de suficiente potencia para cumplir con las misiones de escolta profunda y eran peligrosamente inestables durante las pruebas a alta velocidad. Los pilotos de prueba reportaron problemas de control que podían resultar fatales en combate. Estados Unidos estaba perdiendo terreno en la carrera tecnológica, mientras la Unión Soviética avanzaba con sus propios desarrollos de cazas a reacción. El 1 de abril de 1946, la McDonnell Aircraft Corporation comenzó a trabajar en un prototipo completamente nuevo que recibió la designación interna Modelo 36. El proyecto era extraordinariamente ambicioso: crear un caza que no solo pudiera escoltar bombarderos a distancias nunca antes alcanzadas, sino que también pudiera operar en lo profundo del territorio enemigo contra objetivos terrestres y aviones enemigos. Esta capacidad dual definió lo que los planificadores militares llamaron un caza de penetración, un concepto revolucionario que cambiaría para siempre el diseño de aviones de combate. El 20 de junio de ese mismo año, se firmó un contrato bajo la dirección de Dave Lewis, jefe de aerodinámica del proyecto. La compañía recibió la tarea de producir 2 modelos de prueba que la Fuerza Aérea designó como XP-88. Los requisitos eran brutalmente exigentes. El avión debía incorporar un motor turborreactor, alcanzar velocidades supersónicas, mantener un alcance operativo el doble del Mustang y además ser lo suficientemente maniobrable para combates aéreos cerrados. Parecía una lista de deseos imposible de cumplir,
Pero McDonnell Aircraft Corporation estaba decidida a lograrlo o morir en el intento. ¿Y tú qué opinas sobre los cazas de penetración profunda? Escribe desde dónde nos ves y qué piensas sobre esto en los comentarios. Si te interesan estos análisis sobre aviación militar histórica, no olvides suscribirte para no perderte los nuevos episodios. El primer diseño del XP-88 contemplaba alas rectas y una cola en forma de V, una configuración convencional que los ingenieros consideraban segura y probada. Pero cuando los prototipos en escala se sometieron a pruebas en túneles de viento, los resultados fueron alarmantes. El comité de prototipos descubrió que el diseño enfrentaba problemas aerodinámicos críticos que podían resultar catastróficos a altas velocidades. Las lecturas de presión mostraban separación del flujo de aire en las alas, y las simulaciones predecían pérdida de control en maniobras bruscas. McDonnell Aircraft Corporation se enfrentaba a una decisión brutal: rediseñar completamente el avión o abandonar el proyecto. Los ingenieros trabajaron sin descanso durante meses. El extremo frontal de la toma de aire fue modificado radicalmente para mejorar el flujo hacia los motores. Las alas rectas fueron descartadas por completo y reemplazadas por un diseño de flecha más común que había demostrado ser efectivo en cazas alemanes capturados después de la guerra. La configuración tradicional de cola se incorporó tras descartar docenas de alternativas. Cada cambio significaba retrasos, más costos y más presión de los generales que exigían resultados inmediatos. En febrero de 1947, después de revisar los nuevos diseños y las simulaciones actualizadas, la Fuerza Aérea ordenó a McDonnell continuar con 2 prototipos XP-88. Los trabajadores en la planta de producción se apresuraron a construir los fuselajes mientras los ingenieros finalizaban los últimos detalles técnicos. Cada remache, cada soldadura, cada sistema hidráulico debía ser perfecto, porque las vidas de los pilotos de prueba dependían de ello. El 20 de octubre de 1948, cuando los fuselajes fueron finalmente entregados en Morocco Army Airfield, en el sur de California, el nombre había cambiado oficialmente a XF-88 Voodoo. Los 2 prototipos brillaban bajo el sol del desierto californiano, mientras técnicos y pilotos los inspeccionaban con una mezcla de emoción y ansiedad. Estos aviones representaban millones de dólares invertidos y años de desarrollo. Tenían que funcionar. Los prototipos emergieron con alas montadas de baja a media altura, barridas a 35 grados para reducir la resistencia aerodinámica a velocidades transónicas. La cabina presurizada incluía un asiento eyectable para el piloto, una innovación crucial que podía salvar vidas en emergencias. El armamento ofensivo estaba compuesto por 6 cañones de 20 milímetros M39 alojados en el morro corto del Voodoo. Deliberadamente no llevaban radar porque el peso adicional habría comprometido el rendimiento que tanto necesitaban. Tal como especificó la Fuerza Aérea, los motores eran 2 turborreactores Westinghouse-Geta 34 ubicados en el fuselaje inferior. Los motores recibían aire mediante tomas ubicadas en las raíces de las alas, y los tubos de escape salían por debajo del fuselaje trasero. Esta configuración inusual liberaba espacio vital para los tanques de combustible necesarios para los vuelos de largo alcance que las misiones de escolta exigían. Todo el diseño era un delicado equilibrio entre potencia, alcance y capacidad de combate. En octubre de 1948 llegó el momento de la verdad. El XF-88 realizó su vuelo inaugural en Morocco Field. Estaba desarmado para reducir peso durante las pruebas iniciales y era impulsado por los 2 motores Westinghouse J-34 gemelos. Los técnicos monitoreaban cada instrumento mientras el piloto de prueba llevaba el avión a través de maniobras básicas. Aunque la primera prueba demostró manejo adecuado y la resistencia deseada, los números en los instrumentos contaban una historia devastadora que nadie quería escuchar. El avión resultó estar peligrosamente falto de potencia, con alcance insuficiente, y registrando una velocidad máxima de apenas 641 millas por hora. Este rendimiento catastrófico no cumplía ni remotamente con los requisitos de la Fuerza Aérea,
que esperaba velocidades muy superiores para competir con los nuevos cazas soviéticos. Los generales en Washington recibieron los informes con incredulidad y furia. Después de años de desarrollo y millones de dólares invertidos, McDonnell les había entregado un fracaso humillante. Los ingenieros entraron en modo de crisis. El primer prototipo fue actualizado urgentemente para usar motores gemelos X-34-W15, una versión mejorada que prometía más empuje. La capacidad de combustible también se incrementó mediante la adición de tanques internos adicionales. Los técnicos trabajaron turnos dobles para completar las modificaciones, mientras los ejecutivos de McDonnell enfrentaban reuniones tensas con oficiales militares cada vez más impacientes. Como resultado de las modificaciones, el rendimiento mejoró en un pequeño porcentaje que apenas se notaba en las pruebas de vuelo. Pero esta mejora marginal vino acompañada de un aumento no deseado en el consumo de combustible que los pilotos descubrieron durante vuelos de resistencia. Los tanques se vaciaban más rápido de lo calculado, reduciendo el alcance operativo justo cuando intentaban aumentarlo. Este intercambio cruel dejó nuevamente al XF-88 incapaz de cumplir las expectativas de la Fuerza Aérea. McDonnell Aircraft Corporation se enfrentaba a la posibilidad real de perder el contrato y la credibilidad en la industria aeronáutica. El 20 de abril de 1949, McDonnell presentó el segundo prototipo que llevaba la designación XF-88A. Esta versión incorporaba motores con postcombustión J34-22, una tecnología revolucionaria que inyectaba combustible adicional directamente en el escape para generar empuje extra durante periodos críticos. Los postcombustores prometían transformar completamente el rendimiento del avión y finalmente darle las velocidades supersónicas que todos esperaban. Los ingenieros confiaban en que esta vez habían encontrado la solución definitiva. Las primeras pruebas de vuelo del XF-88A dejaron a todos boquiabiertos. El avión alcanzó 700 millas por hora a una altitud de 20.000 pies, un salto dramático comparado con el primer prototipo. Los pilotos reportaron que la aceleración era brutal cuando activaban los postcombustores, empujándolos contra sus asientos mientras el Voodoo atravesaba el cielo californiano como un proyectil. Por primera vez desde que comenzó el proyecto, parecía que McDonnell finalmente había construido un caza digno de reemplazar al legendario Mustang. Pero la euforia duró poco. Así como había ocurrido con el primer prototipo, alcanzar esa velocidad impresionante tenía un costo devastador: disminución dramática del alcance y consumo elevadísimo de combustible. Los postcombustores devoraban el combustible a un ritmo alarmante que hacía imposible cumplir con las misiones de escolta de largo alcance. La diferencia de velocidad con el prototipo original era de aproximadamente 60 millas por hora, pero esas 60 millas adicionales significaban que el avión bebía combustible como si no hubiera mañana. McDonnell se quedó sin tiempo y sin opciones. La compañía no tuvo más remedio que presentar el XF-88A de rendimiento insuficiente al concurso de cazas de penetración de la Fuerza Aérea. Este concurso determinaría qué diseño recibiría financiamiento para producción masiva y cuál terminaría olvidado en un hangar polvoriento. El destino de años de trabajo y millones de dólares se decidiría en las próximas semanas. El XF-88A se enfrentó contra el Lockheed XF-90 y el North American XF-93A en una competencia feroz, donde cada milla por hora, cada pie de altitud y cada minuto de tiempo de vuelo contaban. Los tres aviones representaban filosofías de diseño completamente diferentes. El Lockheed apostaba por robustez y fiabilidad. El North American había refinado su diseño basándose en la experiencia con cazas anteriores. El Voodoo confiaba en su configuración única de motores y su capacidad teórica de escolta de largo alcance. Durante semanas, los tres prototipos fueron sometidos a pruebas exhaustivas que pusieron a prueba cada aspecto de su diseño. Vuelos a máxima velocidad, maniobras de combate simuladas, pruebas de alcance, evaluaciones de armamento, todo fue medido y comparado meticulosamente.
Los pilotos de prueba volaron hasta los límites de cada avión mientras ingenieros anotaban cada dato en gruesos cuadernos. La tensión en Morocco Field era palpable mientras todos esperaban el veredicto final. Los resultados mostraron que el XF-93A era el avión superior en casi todas las categorías relevantes. Tenía mejor velocidad sostenida, manejo más predecible, sistemas más confiables y un equilibrio más efectivo entre rendimiento y alcance operativo. North American finalmente ganó el contrato, y su diseño eventualmente alcanzaría producción masiva como el F-86 Sabre, que se convertiría en uno de los cazas más exitosos de la Guerra de Corea. Para McDonnell, la derrota fue aplastante y humillante. Debido a la escasez de fondos y cambios continuos en las prioridades de la Fuerza Aérea, el proyecto XF-88 fue cancelado oficialmente en agosto de 1950. Los dos prototipos fueron llevados a un hangar donde quedarían almacenados indefinidamente. Los ingenieros que habían dedicado años de sus vidas al proyecto vieron cómo su trabajo terminaba archivado sin gloria. Los generales en Washington redirigieron el presupuesto hacia otros programas que consideraban más prometedores. El sueño de crear el sucesor del Mustang parecía haber muerto para siempre, pero McDonnell Aircraft Corporation se negó a aceptar la derrota total. Aunque habían perdido el contrato de producción, la compañía continuó experimentando internamente con el diseño del XF-88, realizando modificaciones y pruebas con fondos propios. Los ejecutivos creían que el concepto básico era sólido y que eventualmente las circunstancias cambiarían. Esta decisión de continuar el desarrollo en secreto resultaría ser extraordinariamente sabia cuando llegó una llamada inesperada. El Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, conocido por sus siglas en inglés como NACA, contactó a McDonnell con una propuesta extraordinaria y completamente inesperada. Querían convertir el segundo prototipo en un avión de investigación de hélices de alta velocidad. La idea sonaba completamente descabellada. Tomar un caza a reacción fracasado y añadirle un motor de hélice experimental en el morro, mientras se mantenían los otros dos motores como propulsión primaria. 3 motores funcionando simultáneamente en un solo caza. Nadie había intentado algo así jamás. La nueva configuración XF-88B incluiría un turbohélice experimental Allison XT-38, montado directamente en el morro, mientras los 2 turborreactores Westinghouse originales permanecerían como propulsión primaria. Esta combinación híbrida sin precedentes convertiría al caza fracasado en un laboratorio volante único en el mundo. Los ingenieros tendrían que resolver problemas que ningún diseñador aeronáutico había enfrentado antes. Equilibrar el empuje de 3 motores diferentes, gestionar sistemas de combustible separados y asegurar que las vibraciones de la hélice no destruyeran el fuselaje a velocidades transónicas. Este proyecto experimental se desarrolló como un esfuerzo conjunto entre la Fuerza Aérea y la Armada, 2 ramas militares que raramente cooperaban en desarrollos aeronáuticos. La Fuerza Aérea suministró el avión y las hélices de prueba, mientras la Armada proporcionó el motor turbohélice XT-38, junto con sus turborreactores. Cada rama tenía sus propios objetivos. La Fuerza Aérea quería datos sobre hélices supersónicas para futuros bombarderos, mientras la Armada buscaba información para portaaviones equipados con propulsión mixta. Los técnicos trabajaron durante meses instalando el masivo motor Allison en el morro del segundo prototipo. La transformación requirió reforzar toda la estructura frontal del fuselaje para soportar el peso adicional y las tremendas fuerzas que la hélice generaría a altas velocidades. Cada soldadura era inspeccionada múltiples veces, porque un fallo estructural a velocidades supersónicas significaría la muerte instantánea del piloto y la pérdida de datos científicos invaluables. El 14 de abril de 1953, el XF-88B rugió por primera vez, con sus 3 motores funcionando simultáneamente en el laboratorio aeronáutico NACA en Hampton, Virginia. El sonido era ensordecedor y completamente único. El silbido agudo de los turborreactores, mezclado con el rugido grave del turbohélice, creaba una sinfonía mecánica
que nunca antes se había escuchado en ningún aeródromo. Los espectadores quedaron paralizados mientras el avión aceleraba por la pista, levantaba el morro y desaparecía en el cielo de Virginia. Durante los siguientes meses, el XF-88B demostró ser una plataforma de pruebas extraordinariamente estable, a pesar de su configuración poco convencional. Los pilotos reportaron que el avión respondía sorprendentemente bien a los controles incluso con los 3 motores operando a máxima potencia. Las lecturas de los instrumentos mostraban que las vibraciones esperadas eran manejables y que la estructura del fuselaje aguantaba sin problemas las tensiones extremas. Desde 1953 hasta 1956, 3 hélices diferentes fueron probadas meticulosamente a velocidades de vuelo que ligeramente excedían Mach 1.0. Cada hélice tenía un diseño único, diferentes números de palas, ángulos de ataque variables y materiales compuestos experimentales. Los ingenieros de NACA registraban cada vibración, cada cambio de empuje, cada anomalía aerodinámica, mientras el XF-88B atravesaba la barrera del sonido una y otra vez. En uno de esos vuelos de prueba históricos, el XF-88B logró lo que ningún avión equipado con hélice había conseguido jamás: superar la velocidad del sonido de manera controlada y sostenida. Los instrumentos confirmaron Mach 1.0 con todos los sistemas funcionando perfectamente. Este logro técnico demolió décadas de teorías aeronáuticas que afirmaban que las hélices eran inútiles a velocidades supersónicas. El XF-88, que había nacido como un fracaso comercial, acababa de escribir su nombre en los libros de historia de la aviación. McDonnell intentó capitalizar este éxito proponiendo una versión biplaza del XF-88 con variantes navales especializadas y configuraciones de reconocimiento de largo alcance. Los diagramas mostraban cabinas ampliadas para acomodar a un operador de sistemas, equipos de cámara para misiones fotográficas y ganchos de cola reforzados para aterrizajes en portaaviones. La compañía creía que finalmente había encontrado la manera de convertir su diseño rechazado en un producto comercialmente viable. Pero el destino tenía otros planes. Durante el apogeo de la Guerra de Corea, cuando las lecciones de combate con MiG-15 soviéticos dominaban todas las discusiones estratégicas, el interés en hélices de alta velocidad casi desapareció completamente de las prioridades de la Fuerza Aérea. Los generales querían cazas a reacción puros que pudieran alcanzar Mach 2, no híbridos experimentales con configuraciones complejas. La era de las hélices había terminado definitivamente, sin importar cuán rápido pudieran girar. Las variantes propuestas no generaron ningún interés serio entre los oficiales de adquisiciones navales ni de la Fuerza Aérea. Los 2 prototipos XF-88 fueron finalmente desguazados en 1958, cortados en piezas y vendidos como chatarra metálica. Los motores fueron removidos para estudios adicionales, pero los fuselajes terminaron en depósitos de reciclaje junto con docenas de otros diseños experimentales que nunca alcanzaron producción. Parecía el final definitivo de una historia marcada por fracasos y cancelaciones. Mientras los prototipos XF-88 terminaban en depósitos de chatarra, algo extraordinario estaba ocurriendo a miles de kilómetros de distancia que cambiaría todo. En los cielos de Corea, pilotos estadounidenses enfrentaban cazas MiG-15 soviéticos en combates aéreos brutales que revelaron debilidades críticas en la doctrina de combate estadounidense. Los F-86 Sabre demostraban superioridad en maniobras, pero carecían del alcance necesario para misiones de penetración profunda contra bases enemigas en Manchuria. La experiencia de combate acumulada durante esta guerra olvidada obligó a la Fuerza Aérea a reconsiderar completamente sus planes para cazas de largo alcance. En febrero de 1951, cuando la guerra aún rugía en la península coreana, la Fuerza Aérea emitió un nuevo requerimiento operacional general que especificaba características dramáticamente diferentes para la próxima generación de cazas. McDonnell Company comenzó inmediatamente a trabajar en una versión ampliada del XF-88 que pudiera satisfacer estas especificaciones actualizadas con lecciones aprendidas en combate real.
Los ingenieros recuperaron los planos archivados del proyecto cancelado y empezaron a transformarlos en algo completamente nuevo. Aunque diseñado inicialmente como otro caza de penetración con mayores capacidades de escolta de bombarderos, el avión evolucionó rápidamente hacia algo mucho más letal: un cazabombardero armado con armas nucleares. El concepto de caza estratégico acababa de nacer, una categoría completamente nueva que difuminaba las líneas entre cazas tácticos y bombarderos estratégicos. El F-101 Voodoo tendría que cumplir dos misiones mortales simultáneamente: escoltar bombarderos hasta objetivos profundos en territorio soviético y entregar bombas termonucleares contra instalaciones enemigas críticas. Esta versión potenciada del XF-88 ganó la licitación en mayo de 1951 y fue redesignada oficialmente F-101 Voodoo, heredando el nombre de su predecesor fracasado, pero con capacidades revolucionarias. El diseño podía transportar 3 veces la carga de combustible del XF-88 original, transformando por completo su alcance operacional. Los tanques internos masivos ocupaban prácticamente todo el espacio disponible en el fuselaje, convirtiendo al avión en un depósito volante capaz de atravesar continentes enteros. El nuevo diseño utilizaba un motor mucho más poderoso: el turborreactor Pratt & Whitney J57, una obra maestra de ingeniería que generaba empuje devastador. Las dimensiones de este motor requerían modificaciones extensas en las bahías de motor y las tomas de aire para permitir el flujo de aire apropiado que el motor exigía. Los ingenieros tuvieron que rediseñar completamente la sección trasera del fuselaje, ampliando los conductos y reforzando las estructuras para soportar el calor extremo que estos motores producían a máxima potencia. Una característica estética visual que definió al F-101 Voodoo fue su cola en T, una configuración radicalmente diferente del diseño convencional del XF-88. El cambio en la cola se realizó para aumentar la eficiencia aerodinámica del avión y aliviar el fenómeno de cabeceo del morro que había plagado las pruebas anteriores. Esta modificación mejoró dramáticamente la estabilidad durante maniobras de alta velocidad y facilitó la recuperación de picadas pronunciadas. Para su armamento de combate, el Voodoo estaba equipado con 4 cañones de 20 mm M39 y una sola bomba de hidrógeno Mark VII montada bajo el ala izquierda. Esta bomba termonuclear podía generar una explosión equivalente a cientos de kilotones, suficiente para borrar del mapa una ciudad entera o destruir complejos militares subterráneos fortificados. El F-101 no era solo un caza. Era un apocalipsis con alas capaz de desatar el infierno nuclear. Los oficiales de la Fuerza Aérea aprobaron el diseño y realizaron un pedido inicial de 29 aviones el 28 de mayo de 1953. No se requirió ningún prototipo adicional, porque el F-101 fue considerado una versión modificada del XF-88, cuyos prototipos ya habían sido probados exhaustivamente durante años. Esta decisión aceleró dramáticamente el desarrollo y permitió que los primeros aviones de producción llegaran a las unidades operativas mucho más rápido. El F-101 Voodoo realizó su vuelo inaugural el 29 de septiembre de 1954 en la base de la Fuerza Aérea Edwards en California. El avión alcanzó 597 millas por hora a una altitud de 35.000 pies durante las pruebas iniciales, demostrando inmediatamente su superioridad sobre el XF-88 original. Eventualmente, el F-101 Voodoo superó exitosamente Mach 1.0 de manera consistente, convirtiéndose en uno de los primeros cazas operacionales capaces de vuelo supersónico sostenido. El desarrollo del Boeing B-52 Stratofortress, un bombardero estratégico subsónico de largo alcance propulsado por turborreactores que ya no requería asistencia de escoltas, llevó al Comando Aéreo Estratégico a retirarse del proyecto. Sin embargo, el Comando Aéreo Táctico todavía quería usar el Voodoo como cazabombardero para transportar una sola arma nuclear contra objetivos estratégicos. Durante pruebas en 1955 se resolvieron problemas de diseño y en 1956 la producción se reanudó a gran escala.
se crearon varias variaciones del F-101 Voodoo para diferentes propósitos: reconocimiento fotográfico de alta velocidad, interceptación de bombarderos enemigos, bombardeo nuclear táctico y superioridad aérea. Aunque no pudo ser probado en combate durante la Guerra de Corea, el Voodoo vio acción extensiva durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962, donde realizó vuelos de reconocimiento de bajo nivel sobre instalaciones soviéticas en la isla. Durante la Guerra de Vietnam, las variantes F-101 fueron utilizadas intensivamente para misiones de reconocimiento estratégico y bombardeos contra objetivos de alto valor en territorio norvietnamita. El XF-88 nunca abandonó los campos de pruebas y jamás vio producción masiva. Sin embargo, el prototipo hizo historia como uno de los primeros aviones no experimentales capaces de alcanzar velocidades superiores a Mach 1. Su legado, el F-101 Voodoo y sus variantes, demostraron ser sucesores dignos que marcaron un punto de inflexión para aeronaves capaces de alcanzar consistentemente velocidades supersónicas en operaciones de combate reales. ¿Te gustó conocer la historia del caza que pasó de fracaso total a leyenda supersónica? Dale me gusta a este video, escribe en los comentarios desde dónde nos ves y cuál fue tu parte favorita de esta historia, y suscríbete al canal para no perderte más episodios sobre aviación militar histórica que cambiaron el mundo.